sobre los incentivos fiscales que anunció la Secretaría de Hacienda para impulsar el nearshoring. Una noticia positiva. Sin embargo, parece que podría entrar en conflicto con el TEMEC este tipo de medidas. Para hablar al respecto, saludo a Roberto Zapata, ex embajador de México ante la OMC y socio senior de Ansley Consultores, catedrático de negocios internacionales en la Universidad Panamericana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana, a tus órdenes. Pues poner un poco en contexto, ¿en qué consistirían estas deducciones de impuestos y por qué podrían generar algún conflicto en el TEMEC? Bueno, yo empezaría por decir que es una señal positiva que el gobierno esté reaccionando a estas tendencias de nearshoring con la intención de dar incentivos para fortalecer esa atracción o aumentar esa atracción de las inversiones a territorio nacional. Eso me parece una medida muy oportuna, dado el contexto internacional de competencia por atraer este tipo de capitales internacionales. En segunda instancia, lo que diría también es que al hacerlo, uno tiene que ser consciente del tipo de compromisos que existen a nivel internacional respecto de este tipo de políticas de incentivos fiscales. El incentivo no está mal en sí mismo, la cuestión de la deducción acelerada de activo fijo, el dar incentivos para capacitación de personal, etcétera, como tal, no está mal. Okay. La cuestión es, aquí lo delicado es que este tipo de incentivos se condicionen a requisitos de exportación. En el argot de comercio internacional, esto se conoce como un requisito de desempeño y son prácticas que se busca desincentivar, que se buscan regular, que se buscan incluso prohibir, ya sea en la OMC o en los tratados comerciales de México. Y en el caso que nos ocupa, Susana, es muy evidente la publicación del Diario Oficial, el condicionamiento, desde el título incluso, se establece el condicionamiento del otorgamiento de estos beneficios a la industria exportadora o a ciertos sectores exportadores. Y eso de alguna manera podría generar preocupaciones de los socios comerciales o de actores internacionales, porque habría esa potencial violación o podrían ser impugnables tanto bajo la Organización Mundial de Comercio como bajo tratados como el CPTPP o el propio TEMEC. Entonces ahí es donde radica la fuente de preocupación, los ojos con lo que lo pueden ver otros socios comerciales, y no es difícil llegar a ciertas conclusiones de que esto pudiera convertirse en una práctica desleal, en un subsidio prohibido. Entonces digamos que para que no fuera una práctica desleal debería de no haber condicionamiento, es decir, que estos incentivos fiscales aplicaran para todos los sectores, no solamente para ciertos sectores exportadores. No necesariamente, lo que tendría que haber sido es no condicionarlo a la exportación. Okay. Los subsidios sí se permiten a nivel internacional bajo ciertas características. Y si estos subsidios o estos incentivos, que se considerarían subsidios, se otorgan, por ejemplo, de manera no condicionada a la exportación, sino digamos a la producción, incluso señalando el tipo de sectores que se señalan en el decreto, pues es más difícil de impugnar, porque no habría una clara interpretación de parte de contrapartes comerciales de México. Sería más difícil que interpretaran esto como un subsidio prohibido. En el momento en el que se condiciona a la exportación, es en ese momento en el que se torna más complicada la interpretación o que México salga librado ante un potencial cuestionamiento. Ok, entonces, ¿qué seguiría después de esto? ¿Qué reacción podrían tener los socios comerciales en este sentido? Esto ya depende de la estrategia comercial de cada socio. Si es un socio no preferencial, es decir, que no tiene un tratado de libre comercio con México, podría utilizar las instancias de la Organización Mundial del Comercio, si es que decide impugnar, porque esto también es decisión de las contrapartes de comerciales de México. Si un socio decide entrar en consultas con México para entender bien el ámbito de aplicación y explorar si efectivamente hay una violación o no, si no es socio TLC, puede utilizar las instancias de la Organización Mundial del Comercio. Si es un socio como Estados Unidos o Canadá, pueden utilizar las instancias del TEMEC. Este tipo de preocupaciones están previstas en los capítulos de inversión tanto del TEMEC como del CPTPP, capítulo 14 en el TEMEC y el capítulo 9
en el CPTPP, ahí es donde se prevé la prohibición de este tipo de figuras, del requisito de desempeño como se le conoce en el argot comercial. Bien, pues habrá que estar atentos a las diversas reacciones. Y en ese mismo sentido también, pues está habiendo una problemática en la frontera que hablábamos hace unos momentos entre México y Estados Unidos por la revisión exhaustiva de los camiones que cruzan, ¿no? Esto ha entorpecido las operaciones, ha generado pérdidas muy fuertes para el sector, sobre todo manufacturero, y también se dice que esto puede ir en contra del TEMEC. Pues habría que verlo efectivamente, porque el TEMEC, el espíritu del TEMEC y las disposiciones, por ejemplo, en las disciplinas relacionadas con facilitación del comercio, lo que buscan es agilizar el comercio transfronterizo, el comercio entre fronteras entre México y Estados Unidos. Y habría que ver efectivamente cómo se podría tipificar, al amparo de los compromisos adquiridos por ambas partes, en el TEMEC, cómo se podría tipificar esa potencial violación, pero digamos que sí habría materia para el análisis en ese sentido. Bien, pues muchas gracias por la comunicación, Roberto Zapata, ex embajador de México ante la OMC y socio senior de Ansley Consultores, catedrático de negocios internacionales en la UP. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Igualmente, muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias.